Gracias, Ana, y muchas gracias a Valgray, a la Universidad Politécnica y a la Generalitat por organizar este evento tan representativo del futuro de la tecnología y hacia dónde estamos yendo con la tecnología aplicada a la inteligencia artificial. Voy a cambiar la presentación lo primero porque necesito unas slides, a ver si las tenemos por aquí. Aquí estamos. Vale, perfecto. Pues mi nombre es Simón Viñals. Hoy ha venido otra persona de AMD, estamos dos personas de AMD aquí con vosotros, mi compañera Sandra Fischbach. Ella pertenece al equipo de ingeniería que tenemos aquí en España y para toda Europa, y yo soy responsable de desarrollo de negocio. Y queríamos daros un poco la visión de AMD dentro de todo esto. Es un poco, como yo pongo el ejemplo, mirar dentro de ese servidor de HPE Cray qué cosas tiene dentro que le hacen ser el líder indiscutible del mercado y tener estas tecnologías que nos ha contado también Adriano. AMD tiene una filosofía que encaja muy bien con la de HPE en muchas cosas y por eso tenemos estas soluciones conjuntas y traemos juntos al mercado estas soluciones. Por un lado, buscamos siempre el mayor rendimiento, el performance, es decir, que nuestros procesadores y nuestros aceleradores y toda nuestra tecnología sea el líder indiscutible en rendimiento. Por eso tenemos actualmente un liderazgo en la arquitectura del procesador que permite tener, por ejemplo, muchos más núcleos de proceso, muchos más cores de proceso que la competencia. Y esto pues, permite un mejor rendimiento. O, por ejemplo, tenemos aceleradoras específicas tipo GPU, tipo FPGA, muchas aceleradoras que ahora comentaremos durante la presentación. Pero todo esto sin olvidar, por supuesto, la eficiencia energética. No perdemos nunca el foco en la sostenibilidad. No tendría sentido ir creciendo infinitamente, indiscriminadamente en rendimiento, si ese rendimiento no es eficiente y no vamos consiguiendo ir ahorrando energía y preservando el medio ambiente en cuanto a emisiones de CO2, por ejemplo. Por otra parte, somos unos total creyentes en el open source y en la filosofía de la tecnología inclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tenemos los productos líderes, intentamos tener unos precios asequibles, siempre suelen estar por debajo de la competencia, y además abrazamos el open source como filosofía. Todas las herramientas que ha comentado Adriano y las que voy a comentar yo a continuación de nuestro stack de software son open source, son gratuitas, están a la disposición de todo el mundo que las quiera utilizar y por eso, gracias a eso, tienen una comunidad de usuarios cada vez mayor y cada vez se va potenciando mucho más sus funcionalidades. Y por otro lado, como os decía, la responsabilidad social. Es una empresa que cree absolutamente en, digamos, que no estamos en otro planeta, estamos en el planeta Tierra, tenemos que cuidarlo, tenemos que tener siempre en nuestra mente la sostenibilidad. Y lo que puede hacer una empresa como AMD para apoyar la sostenibilidad es que nuestros procesadores siempre tengan menor consumo energético para el mismo rendimiento que la competencia, o que tengan mayor rendimiento al mismo consumo energético que la competencia. Y de esta forma podemos permitir que nuestros grandes supercomputadores sean sostenibles, como ha explicado también Adriano en cuanto a estos rankings del Top 500 y del Green 500. No lo voy a repetir, ya lo ha explicado Adriano, pero es muy importante ver cómo la evolución de este ranking del Top 500 en los últimos años, la empresa que ha tenido un aumento mayor en la presencia de la cuota de procesadores dentro del Top 500 es AMD. En los últimos años tenemos ya en el Top 10, tenemos 3 de estos grandes supercomputadores del mundo y sobre todo tenemos el primero del mundo, que es el Frontier, que está, como ha dicho Adriano, en Estados Unidos, y el primero de Europa, que es el Lumi. Entonces, está en el número 3 del Top 500. Pero esto no sería lo más importante si no tenemos también el estar en esta lista del Green 500. Y si miramos a la lista del Green 500, estamos con procesador y GPU de AMD, CPU y GPU, en el número 1, en el número 2, en el número 3 y en el número 4 de la lista Top 500. Esto no es casualidad. Esto es porque, como os decía al principio, es una empresa que se esfuerza mucho siempre por la mayor eficiencia energética en el rendimiento. El Frontier, ya lo ha mencionado también Adriano, es el número 1, el primero que ha conseguido superar esa barrera de los exaflops, que son los 1000 teraflops, y hoy en día nos parece impresionante, es un hito, es una cosa única en la historia de la supercomputación, pero dentro de nada lo vamos a volver a superar. Y este mismo año, posiblemente hacia finales de año, ya habrá otro que lo va a superar. Y no es casualidad, también son máquinas HPE Cray con procesadores CPU y GPU de AMD.
Entonces, ¿qué pasa? Que con toda esta supercomputación que tenemos en el mundo y cada vez más recursos de supercomputación, los usuarios, al final, no nos quedamos satisfechos, necesitamos mayor supercomputación, siempre, cada vez más. Los investigadores necesitan poder conseguir sus resultados más rápido. Los centros de investigación, los centros académicos, también las agencias de investigación necesitan obtener resultados más rápido. Y las empresas también, como decía Adriano, nuestras empresas, AMD y HPE, están intentando democratizar ese concepto de la supercomputación y llevarlo a las empresas industriales, de manufacturing, de retail, a toda la sociedad, digamos, gracias a poderlo abaratar y a poder llevar soluciones tipo open source. Y al final todas van demandando cada vez mayores prestaciones. Lo que hoy nos parece un exaflop, una barrera que es impresionante, dentro de poco ya la dejaremos atrás, ¿no? Entonces, miremos un poquito dentro de esa caja que es el servidor. Abramos el capó del coche y miremos qué tiene dentro realmente, ¿no? Vamos a hablar un poquito del hardware y por qué este hardware es líder en tecnologías de silicio. Por un lado tenemos, como bien ha mencionado Adrián y ya conocéis todo el mundo, lo que es la CPU, el procesador. Los procesadores de AMD, la familia se llama EPYC y estamos ya en la cuarta generación de estos procesadores EPYC. Con esto llevamos un liderazgo en el mercado de varios años frente a la competencia y estos pues, nos permiten tener, como os decía, mayor número de cores, mayor tamaño de caché, menor consumo energético que la competencia y por eso estamos en esas primeras posiciones del top 500. Pero hoy en día, y sobre todo pensando en la inteligencia artificial, la CPU no es suficiente. Necesitamos hacer otro tipo de cálculo, otro tipo de cómputo que es mucho más específico. Y ahora vamos a intentar explicar un poquito por qué es esto. Fijaros en esta gráfica. Aquí he intentado poner en esta gráfica dos ejes. En el eje vertical, el rendimiento por vatio que obtenemos con un determinado procesador. Y en el eje horizontal vamos a poner el número, digamos, de aplicaciones o de la capa de aplicaciones que se pueden utilizar con ese procesador. Entonces, fijaros, una CPU normal sería esta curva que veis aquí, llamamos CPU de propósito general, puede ejecutar muchísimas aplicaciones, muchos tipos de aplicaciones, pero su rendimiento por vatio llega a un momento que, aunque son las mejores del mercado, no puede aumentar más, y aquí hace un poco de meseta. ¿Qué pasa? Que luego hay otros tipos de dispositivos, como las GPUs, o incluso otro tipo de aceleradores, que ahora comentaremos, para específicamente tareas de inteligencia artificial, o incluso las FPGAs, que no son más que una CPU reprogramable por software. Todo este tipo de dispositivos nos permiten ir hacia aquí arriba y hacia el centro, es decir, ejecutan menos aplicaciones, porque lo que hacen es a lo mejor ejecutar solo un algoritmo, que lo hemos compilado y lo hemos embebido dentro del hardware, pero ese algoritmo lo ejecutan muy bien, muy rápido y muy eficientemente. Por eso tienen el mayor rendimiento por vatio. Y normalmente son de dominio específico, es decir, una GPU, por ejemplo, sería la curva roja que veis aquí, y un acelerador o una FPGA sería esta curva azul que veis aquí, que tiene este pico más alto. Gracias a esto es lo que podemos combinar los casos de uso de la CPU con los de la GPU, con los de otras aceleradoras, para hacer cosas que son muy diferentes. Adriano también ha explicado muy bien la diferencia entre los procesos de training, de entrenamiento con los modelos de datos, de los algoritmos, que son procesos que pueden llevar miles de CPUs y de GPUs durante muchísimo tiempo entrenar los algoritmos, y los procesos de inferencia, que es al revés, están muy cerca de ese edge, cerca de ese extremo del Internet de las cosas, y tienen que tener muy baja latencia, responder muy rápido y ser muy ágiles. Entonces, para eso es para lo que utilizamos ese otro tipo de aceleradoras que os estaba comentando. Entonces, AMD tiene un portfolio muy grande de soluciones para cada una de estas necesidades. Por un lado, como propósito general, CPUs de propósito general, tenemos la familia EPYC. Como soluciones de aceleradores tipo GPU o basadas en GPU son la familia AMD Instinct, y luego tenemos otras familias, otros nombres, que vienen también de que AMD también ha ido comprando otras empresas y absorbiendo la tecnología y la propiedad intelectual de estas empresas dentro del portfolio de AMD, ¿no? Entonces, os puede sonar, por ejemplo, Pensando, que es una empresa americana que se especializó en hacer lo que se llaman DPUs, Data Processing Units, son aceleradoras de comunicaciones, o por ejemplo Xilinx,
que veis aquí, la marca Xilinx, era la marca líder mundial en FPGAs, en tarjetas aceleradoras basadas en la tecnología FPGA. Pues ahora son propiedad de AMD y AMD ha desarrollado ya la marca AMD Alveo, AMD Versal, son marcas de ese tipo de aceleradoras. Y todo el portfolio cumple el tener estos tres pilares que nunca olvidamos y que siempre están en el centro de nuestras tecnologías. Por un lado, el mayor rendimiento posible, siempre performance, performance, performance. Por otro lado, la mayor eficiencia posible, es decir, para el mismo rendimiento intentemos gastar menos energía, siempre. Y siempre pensando y teniendo también un foco muy importante en la seguridad. No lo voy a comentar hoy porque no es el tema de la presentación, pero las CPUs de AMD, la familia AMD EPIC, tiene dentro de la CPU un pequeño mini procesador que solo hace tareas de seguridad. Está especialmente enfocado en ese tipo de tareas, criptografía, generación de claves, almacenamiento de claves, encriptación y desencriptación. Todo este tipo de tareas las hace esa mini CPU que está dentro del procesador y que por hardware muy eficientemente hace esas tareas de seguridad. Luego también quería mencionar, por ejemplo, otro ejemplo más de una solución de procesamiento específica, muy interesante. Esta la hemos anunciado en el CES de Las Vegas, se llama Alveo V70 y es la primera tarjeta aceleradora de inteligencia artificial, digamos, que hemos llevado al mercado de forma democrática en el sentido de que todo el mundo puede acceder a ella. No necesitas un gran supercomputador. Esta es especial para las tareas de inferencia. Es decir, cuando tenemos un dispositivo Edge, que está, como decía Adriano, en el extremo de esa cadena del IoT, puede estar en un satélite, puede estar en un rover en la Luna, o en un barco, o en un avión, y ahí es donde se hacen esas tareas de inferencia, que son muy importantes, porque no nos sirve de nada tener un algoritmo de reconocimiento de imagen, que lo hemos entrenado durante semanas, si después, cuando queremos decidir si ese reconocimiento de imagen tiene que detectar un objeto o una matrícula o un número o una letra, si tiene que depender de la latencia, de que la comunicación funcione, de que todo funcione. En un coche hay que tomar una decisión, o en una moto, o en un avión, o en un dron, instantáneamente, y no puede depender de esa latencia que lleve a comunicarse con un data center. Entonces, este tipo de tarjetas llevan dentro un algoritmo, a lo mejor son, pero la hace muy eficientemente, muy rápido y muy bien, y son muy accesibles. En cuanto a aplicaciones, ya hemos hablado de muchas de ellas. En la vida de todos nosotros cada vez va a haber más algoritmos de inteligencia artificial que van a estar presentes en temas como el contenido, el análisis de contenido de vídeo. Puede detectar si en un vídeo, ya sea una cámara en tiempo real o un vídeo que está grabado, pasan cosas, qué cosas están pasando y extraer conclusiones de lo que pasa en ese vídeo. El procesamiento del lenguaje natural, cada día más hay casos de uso como el reconocimiento del habla, la síntesis del habla, la traducción automática, todo este tipo de tareas que procesan lenguaje natural. Y los ejemplos pues, en las Smart Cities, en los Smart Retail, ya también ha mencionado algún ejemplo Adriano, hay cada vez más empresas que están aprovechándose de esa toma de decisiones predictiva y en tiempo real de los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, esta tarjeta de inferencia, Alveo V70, también soporta lo que nosotros llamamos el Development Kit, que le hemos llamado VITIS, de inteligencia artificial, que tiene todo este stack que veis aquí, que es una forma de llevar a la tecnología de esa tarjeta de inferencia todo lo que ya también ha comentado Adriano de lo que es necesario para hacer una aplicación de inteligencia artificial, una serie de frameworks que están en el mercado y que todo el mundo cada vez más conoce y son con los que trabajamos, una serie de modelos. De hecho, una de las cosas muy interesantes que tiene esta tarjeta de inteligencia artificial es lo que llamamos el Model Zoo, que el Model Zoo no es más que una plataforma para crear nuestros propios modelos y reutilizar modelos y adaptar y customizar modelos de datos de inteligencia artificial. Y luego todo lo que es necesario que esté por debajo, por supuesto. Compiladores, cuantizadores, optimizadores, profilers, debugger, librerías, de todo lo que hace falta para que eso después pueda correr sobre una capa que ya está, digamos, en un hardware. Un aspecto muy importante que tiene también la filosofía de AMD es que intentamos que todo lo que hacemos nosotros en el software al final pueda correr, podamos tener libertad de elección sobre qué hardware lo queremos correr. Y de hecho,
adaptamos ahí también la filosofía open source. De hecho, decimos que todo nuestro hardware genera código portable. ¿Qué quiere decir? Que al final, si utilizas el software de AMD para generar, por ejemplo, un algoritmo de inteligencia artificial que vas a querer correr sobre una GPU, puedes decidir si quieres que corra sobre una GPU de AMD o sobre una GPU de otras marcas, de la marca Intel, de la marca Nvidia, o quieres que corra sobre una CPU. Es decir, liberamos, abstraemos, digamos, de dónde queremos que corra después la solución. Un dato muy importante, fijaros en estas tablas que he puesto aquí. Todavía nos queda mucho camino por recorrer en la aceleración aplicada a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque todavía se hacen muchas tareas del HPC clásica y de la inteligencia artificial sobre puros CPUs. Aquí está, en la parte oscura de estas barras, está todo lo que es servidores que solo funcionan con CPU, que no tienen aceleración de GPU o de otras tarjetas aceleradoras. Y esta es una proyección en cuanto a dónde estamos ahora y dónde vamos a ir en el próximo año, ¿no? Todavía hay mucho camino por recorrer en cuanto a aumentar en la utilización de las GPUs en los data centers, en general, en los data centers de HPC data centers de inteligencia artificial. Aquí estamos un poquito más alto, por ejemplo, llegamos en el 2022 al 11% de servidores acelerados por GPU en este tipo de servidores, mientras que aquí estábamos en el 5% en los de HPC genérico, general, ¿no? Pero la tendencia es ir aumentando, todo esto va aumentando, el año que viene irá aumentando y cada vez más se está viendo que el uso de aceleradores, ya sean GPUs o otro tipo de aceleradores, es beneficioso para el mundo de la inteligencia artificial. Si hablamos específicamente de GPUs, AMD tiene un portfolio que ha tenido una trayectoria muy consistente. Lo último que teníamos en el mercado hasta ahora es la familia AMD Instinct con este producto que se llama MI 200, que ya es líder en el mercado en cuanto a rendimiento y prestaciones de hardware, y este año, en 2023, a finales del año, vamos a lanzar una nueva generación que se llama MI 300, que todavía la supera. Pero para mí lo importante no es solamente el hardware, lo importante es lo que acompaña al hardware y principalmente para los investigadores y los programadores, es el lenguaje de programación. ¿En qué lenguaje de programación vamos a trabajar y con qué frameworks de desarrollo vamos a trabajar para poder acelerar nuestro proceso de investigación y de obtención de resultados? Tenemos actualmente en el mercado estos dos factores de forma, dos tipos de GPUs que están ya en el mercado. Esta es la que está en el Frontier, en el número 1, que ha superado el Exaflop, que son un factor de forma que se llama OAM, que está montado sobre la placa madre en un socket. Y tenemos otro factor de forma que también facilita el que llegue a todas partes, que llegue a todos los clientes, a pequeños centros de investigación, a empresas, que es un factor de forma de tarjeta PCI Express. Mucho más fácil de utilizar, de montar y de llevar a cualquier lado. No voy a comentar todas las prestaciones, los specs, estos están publicados y son impresionantes porque además nos permiten ser líderes en cuanto a rendimiento. Tengo aquí algunas gráficas que hablan de, comparando con la competencia, con el modelo que cuando se lanzó esta GPU de AMD, cuál era el último de la GPU de la competencia, y siempre superamos un poquito o bastante en prestaciones puras de rendimiento de hardware a la competencia. Pero para mí lo importante no solamente es esto, ahora comentaré por qué. Lo que vamos a lanzar este año es todavía superior, muy superior a la competencia, y tiene una característica muy interesante, y es que por primera vez realmente vamos a pasar de una arquitectura que utiliza dos mapas de memoria diferentes, aunque siempre se intenta que sean una arquitectura de memoria coherente entre lo que es la memoria de la CPU y la memoria de la GPU. En la GPU, la tarjeta, hay una memoria dedicada tipo HBM, High Bandwidth Memory, y en la CPU tenemos los módulos DIMM, de RAM clásicos. Intentamos siempre por programación hacer un mapa de memoria coherente, y esto siempre es una complicación y nos dificulta un poquito la programación. Con la siguiente generación, dentro de la propia GPU, vamos a tener una zona de memoria unificada y vamos a poder compartir esa memoria entre cores de proceso, cores tipo CPU y cores de tipo aceleración, GPU. Y van a compartir una misma memoria unificada. Y esto por primera vez va a facilitar muchísimo el desarrollo y la programación de este tipo de aceleradoras. Lo que esperamos es que con esta nueva generación vamos a multiplicar por 8 el rendimiento de la que ya está en el mercado y es líder y está en el Frontier,
que es esta que veis aquí, la MI 250X, vamos a multiplicarlo con la MI 300 por 8 en inteligencia artificial. Y no solamente esto, sino que el rendimiento por vatio, el rendimiento eficiente, lo vamos a... Entonces, esto nos permite que a finales de este año el nuevo supercomputador que va a llegar al número 1 del mundo y que va a superar al Frontier, se llama el Capitán, también está en Estados Unidos, en el Departamento de Energía, pero en otro laboratorio que se llama Lawrence Livermore National Laboratory, y este pues todavía va a sobrepasar al Frontier y se va a colocar como el número 1 del top 500. Y luego, para terminar, para mí incluso es más importante que el hardware hablar del software. ¿Por qué? Porque no serviría de nada tener un hardware impresionante, que sea el líder en rendimiento, el líder en eficiencia energética, si después fuera muy complejo utilizarlo, si tuviéramos que aprender nuevos entornos, nuevos lenguajes de programación, tuviéramos que tirar a la basura todo lo que hemos hecho durante los últimos 15 o 20 años. No. Lo que hemos intentado es proporcionar un ecosistema de software que se basa en la filosofía open source, que adopta y abraza esa filosofía de forma real y que intenta incorporar todas las ventajas de lo que ya se ha hecho, no reinventar la rueda, sino decir, vamos a coger todo lo que ya está hecho, lo vamos a incorporar y vamos a facilitar que todo tipo de investigadores lo utilicen. Y además, después vamos a facilitar que lo que van a generar como código ejecutable sea portable. No les vamos a atar las manos como hacen otros proveedores, otros fabricantes, que dicen, si utilizas mi hardware, solo vas a poder utilizar mi software. Si utilizas mi software, solo va a poder correr sobre mi hardware. Eso es atar las manos al usuario, es tenerle cautivo. Y que si después que está cautivo, yo le digo, ahora voy a multiplicar por 10 el precio, pues te vas a aguantar, porque vas a estar cautivo. Con AMD no. Con AMD y con las soluciones de HPE también intentamos darle opciones y liberar al usuario, liberar al cliente y que pueda elegir dónde quiere ejecutar las cosas, con qué las quiere ejecutar y que al final sea libre. Entonces hemos construido un stack que también tiene muchas capas, como lo ha explicado Adriano. Todo este stack también está dentro de los servidores HPE y se puede utilizar tanto el entorno de desarrollo de HPE, que son las capas superiores, como también la capa de todas las herramientas que veis aquí, de compiladores, librerías, los modelos de programación. Aquí están todas las APIs estándar del mundo open source, el OpenMP, el OpenCL, hay una capa que se llama HIP, que es la capa de programación heterogénea que proporciona AMD a todo esto, pero que al final proporciona que cuando tú vas a ejecutar todo tu algoritmo que has construido con todas estas capas que veis aquí, al final esto va a correr sobre un hardware y que ese hardware tú vas a poder decidir en qué hardware quieres correrlo, si lo quieres correr en una CPU, lo quieres correr en una GPU o en una aceleradora o dónde lo vas a querer correr. Entonces, bueno, aquí solo he puesto algunos ejemplos de los frameworks más conocidos de Machine Learning que están ya incorporados dentro de este portfolio, de este ecosistema de software de AMD, que por cierto se llama ROCm, R-O-C-M, es como se conoce. Y es totalmente gratuito, es open source, está disponible en la web de AMD, en developer.amd.com, os lo podéis descargar y utilizar gratuitamente. Incorpora todos estos frameworks que ya están también ampliamente conocidos y utilizados. Aquí tenéis los enlaces a sus fuentes, a su código fuente y a su soporte, dónde están sus soportes. Y aquí en esta slide lo que menciono es algunas citas de personas relevantes dentro de este ecosistema que apoyan lo que yo estoy diciendo. No solamente es porque lo diga AMD, pues que esto es estupendo, es fenomenal. Es que también el vicepresidente ejecutivo y CTO de Microsoft, Kevin Scott, dice que es una experiencia, una inversión muy buena también para ellos utilizar, por ejemplo, en el caso de ellos, el framework a través de esta plataforma de software que se llama ROCm. Aquí tenemos otra cita, por ejemplo, del co-creador y líder de PyTorch de Meta, de Facebook, de Meta, del grupo de inteligencia artificial, Soumit Chintala, ¿no? Y también habla muy bien de cómo optimizar el PyTorch dentro de ROCm. Y también esta otra cita, por ejemplo, es de
un profesor de la Universidad de Stanford, ¿no? Que también ellos están utilizando una plataforma que se llama Landing AI, ¿no? Para desarrollar también modelos de datos data-centric sobre GPUs de AMD, Instinct. Entonces, al final, lo que os decía, es muy importante esto. Nosotros tenemos, imaginaros, nuestra, digamos, capa API superior que se llama HIP. Y después, el código que nosotros vamos a desarrollar va a utilizar una serie de librerías. Imaginaros las librerías matemáticas que se llaman BLAS. Entonces, yo puedo elegir como programador si quiero ir por este camino o quiero ir por este camino. Es decir, quiero que mis librerías las utilice dentro del código fuente a través de lo que se llama Rock BLAS, que es dentro de la suite de AMD que se llama Rock M, o QBLAS, que son las de CUDA, del lenguaje de programación CUDA, que es propietario de NVIDIA. Entonces, si yo soy un programador CUDA, yo lo que puedo hacer es coger mi código fuente CUDA, no tengo que tirarlo a la basura, ni que reinventar otro código fuente, ni que reprogramar nada. Tenemos una herramienta de AMD que es gratuita, que se llama Hippify, como en inglés, hipificar, ¿no? Entonces, la herramienta Hippify va a convertir las llamadas de Rock BLAS a QBLAS. Es decir, si yo estoy llamando a, imaginaros, un algoritmo para hacer una multiplicación de matrices, una inversión de matrices, sumas, operaciones de todo ese tipo, matemáticas, simplemente va a traducir, digamos, las llamadas en el código fuente. Pero después, los compiladores, yo voy a disponer de los compiladores para HIP o los compiladores para NVIDIA. Y al final voy a poder decidir si yo quiero correr esto en un hardware sobre GPUs de AMD o sobre GPUs de NVIDIA. Soy libre, puedo elegir. O también puedo elegir correrlo en una máquina que no tiene GPUs, que solo tiene CPUs. Soy libre. Esta es la filosofía de AMD, liberar al usuario y darle todas las opciones que da el mundo open source. Otro ejemplo, dentro de, en este caso, con el TensorFlow, con el framework TensorFlow. Imaginaros que yo tengo mi framework, uso como API de alto nivel Keras, por ejemplo, y TensorFlow, que ha sido desarrollado por Google, principalmente. Entonces, yo tengo aquí mi framework, tengo mis librerías, tengo mis entornos de despliegue donde yo quiero hacer los nodos de computación gráfica, ya sea sobre CPU, sobre GPU o sobre TPU, las Tensor Processing Units. Pueden ejecutar cualquier tipo de librerías, de transformación de Fourier, de números aleatorios, de MIOpen, de BLAS, de Sparse. Todo esto son, digamos, librerías clásicas de entornos de Machine Learning. Y al final puedo elegir en qué target, dónde quiero ejecutar todo mi algoritmo. ¿Va a ir a una CPU? ¿Va a ir a una GPU? ¿Va a ir a una TPU? Soy libre de elegir. Otro ejemplo, el entorno PyTorch. Por cierto, no sé si sabéis, en diciembre se creó el PyTorch Foundation y AMD es uno de los fundadores y líderes de la PyTorch Foundation. Es decir, esto también nos hace ver todavía más, digamos, la implicación que tiene AMD dentro de este tipo de frameworks de Machine Learning y de inteligencia artificial. Si vais a pytorch.org/foundation, veréis que AMD es uno de los miembros fundadores de esta organización. Y lo mismo, pues aquí tenemos una capa de APIs de nivel superior, luego tenemos los motores de training, por ejemplo, pues podemos elegir sobre C++, el JIT o el ATER o cualquiera de estos, y luego tenemos una serie de librerías de bajo nivel que vamos a utilizar. Y aquí podemos utilizar librerías de C o librerías de CUDA. Y yo puedo haber empezado todo esto con un algoritmo que está programado en CUDA. No necesito aprender otro lenguaje de programación. Y después puedo elegir si quiero ejecutar este algoritmo en una CPU o en una GPU o en una APU o en otro tipo de aceleradora. Otra cosa interesante que también tiene AMD que facilita mucho la vida a los desarrolladores y a los investigadores es que hemos puesto dentro de la página web de AMD una librería de containers que ya están montados, están precompilados, están con todas sus librerías y sus capas y que están disponibles para descargar gratuitamente. Entonces aquí veis algunos que os pueden sonar, el Amber, el Gromax, el Chroma, el Grid, el NAMD, el CF2K, el CP2K, el OpenMM, el PyTorch, un montón, pero aquí vienen unos cuantos, hay como 200 containers que están disponibles en la web de AMD, te los puedes descargar y los puedes meter dentro de tu plataforma de Kubernetes o de Docker, donde tú puedes ejecutar, no necesitas perder
días, semanas o meses en aprender cómo montar un entorno de desarrollo de inteligencia artificial con un framework determinado, con unas librerías determinadas. Los tienes ya aquí montados, solo tienes que descargártelo y vienen con toda su documentación, por supuesto. Entonces esto es gratuito, es libre y nada más hay que entrar aquí en la página web de AMD, amd.com/Infinity Hub. Infinity Hub es como se llama a esta librería de containers que están aquí disponibles. Y otra cosa muy interesante, mucha gente me dice, vale, me gustaría probar las GPUs de AMD, pero no quiero empezar por tener que comprarme una o varias GPUs, montarlas, configurarlas, montar un servidor, la comunicaciones, la red, todo esto. Entonces, AMD facilita la vida a través de un portal que se llama aac.amd.com. AMD Accelerator Cloud. No es más que un portal en el que tú te puedes registrar, puedes pedir acceso y te da un usuario que va a tener acceso a una serie de servidores que tienen estas CPUs y estas GPUs y tienen todo el entorno de software que se llama ROCm, este que os he dicho, lo tienen ahí disponible y puedes trastear con ello y puedes coger tu código fuente, subirlo allí y ver cómo corre, simplemente para comparar si corre mejor o peor que en tu plataforma local. No está pensado como una nube en la que digas voy a ejecutar las cosas en la nube, sino simplemente para probar, para tener acceso a estas tecnologías que mucha gente ni siquiera sabe que existen, las GPUs de AMD o los aceleradores de AMD, y que tienes aquí un entorno gratuito. Este está basado en Estados Unidos, donde está nuestro data center de este tipo de plataformas, y es un entorno de pruebas que nos permite, digamos, acceder a ese tipo de tecnología y probarla antes de tenerla y poder decidir si la queremos o no la queremos comprar. Y nada más, por mi parte lo mismo, tanto mi compañera Sandra como yo vamos a estar por aquí toda la mañana. En la pausa, si queréis, podemos charlar, podéis preguntar cualquier duda, cualquier curiosidad. Y bueno, yo creo que lo importante, el mensaje que queríamos dejar claro hoy en día es simplemente que estamos muy estrechamente de la mano con HPE en todo este tipo de tecnologías, tanto las tecnologías de hardware como las tecnologías de software, que no es por casualidad que estamos en los mayores supercomputadores del mundo actualmente, tanto en Estados Unidos como en Europa y en otros países, y que vamos a seguirlo estando, como veis con el Capitán, que es la siguiente generación del Frontier, y que, bueno, estamos intentando llevar las capacidades de supercomputación que tradicionalmente solo estaban en los grandes centros que tienen que invertir miles o cientos de millones de dólares o de euros a centros de investigación más pequeños, universidades e incluso empresas que también necesitan hacer este tipo de algoritmos de inteligencia artificial y aplicarlos a la vida diaria, a la vida real. Por mi parte nada más, si tenéis cualquier pregunta podemos intentar resolverla ahora mismo y si no luego pues en la pausa o en la comida también estamos a vuestra disposición. Muchas gracias.